La mujer que creía haber perdido para siempre regresa con un secreto que cambiará su vida. Antes de empezar la historia, si te gusta nuestro canal, suscríbete para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores. Y ahora te invitamos a disfrutar de una historia con un final inesperado. Era una tarde de primavera, el tipo de día que Javier siempre evitaba. El parque central, con sus árboles en flor y niños jugando, traía demasiados recuerdos, memorias que él atesoraba, pero que también dolían como una herida que nunca cicatrizó. A sus 60 años, Javier era un hombre respetado, dueño de una de las empresas más prósperas de la ciudad. Tenía dinero, reconocimiento y todo lo que el dinero podía comprar. Todo, excepto lo único que realmente deseaba: Sofía. Habían pasado 2 décadas desde que recibió la noticia de su muerte. Un trágico accidente de coche, decían. Javier nunca logró superar esa pérdida. Sofía no solo era su gran amor, sino también su mejor amiga, la persona que creía en sus sueños cuando nadie más lo hacía. Desde aquel día, él dedicó su vida al trabajo, intentando llenar el vacío que ella dejó. Esa tarde, sin embargo, algo lo llevó al parque. Tal vez era la necesidad de reconectarse con el pasado, de revivir por un instante el tiempo en que fue verdaderamente feliz. Caminando entre los árboles, Javier se detuvo frente a un banco de madera que siempre estaba vacío, el mismo donde él y Sofía solían sentarse a hablar sobre la vida, los planes y las promesas que nunca se cumplirían. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que los recuerdos lo envolvieran. Era casi como si pudiera escuchar su risa suave y contagiosa, llamándolo por el apodo que solo ella usaba. Javi, no te preocupes tanto. El mundo siempre encuentra una forma de arreglarse. Una sonrisa amarga se formó en sus labios, pero pronto se vio interrumpido. Javier. La voz era baja, dudosa, pero lo suficientemente clara como para hacer que su corazón se acelerara. Se quedó inmóvil, incapaz de voltear. Sabía que estaba solo, pero esa voz era imposible. Era su voz. Javier, soy yo. Con el corazón latiendo como nunca antes, se giró lentamente y entonces la vio. A unos pasos de distancia estaba Sofía. No una alucinación, no un sueño, sino ella, de carne y hueso. Su cabello, ahora con mechones plateados, estaba recogido en un moño elegante. Su ropa sencilla, pero con gracia, encajaba perfectamente con la mujer que Javier siempre había conocido. Pero lo que realmente lo impactó fueron sus ojos. Eran los mismos. Ojos que iluminaron sus días más oscuros, aún llenos de vida, pero ahora con una profundidad que no reconocía. Sofía, balbuceó, como si pronunciar su nombre fuera una prueba para confirmar si aquello era real. Ella dio un paso adelante con las manos temblorosas, claramente tan nerviosa como él. Sus labios intentaron formar una sonrisa, pero su expresión estaba dominada por la emoción. Soy yo, Javier. Estoy aquí. El mundo de Javier se desmoronó. Permaneció parado mirándola mientras todas las preguntas comenzaban a surgir en su mente. ¿Cómo era posible? ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué nunca lo buscó? Pero, sobre todo, ¿realmente era ella? Yo fui a tu funeral, Sofía. Te vi ser enterrada. Como su voz se quebró y tragó saliva, sintiendo una mezcla de alegría y desesperación. Sofía bajó la mirada como si buscara fuerzas para explicar lo inexplicable. Dio unos pasos más y se sentó en el banco, como solía hacerlo en los viejos tiempos. Lo miró y sus ojos ahora brillaban con lágrimas contenidas. Sé que parece imposible, Javier, y sé que debes odiarme por esto. Su voz se quebró y respiró profundamente antes de continuar. Pero tenía que desaparecer. No tenía otra opción. Javier frunció el ceño, confundido y herido. Sus palabras solo aumentaban el misterio. Se sentó a su lado, pero mantuvo una distancia prudente. Aún no sabía si podía confiar en aquella situación. No tenías otra opción. Fingiste tu muerte. ¿Por qué? El dolor en su voz era evidente. Sofía entrelazó las manos temblorosas sobre su regazo y lo miró con los ojos llenos de arrepentimiento. Es una larga historia, Javier. Una historia que mereces escuchar, pero que va a doler. Por favor, dame tiempo para explicarte. Solo quiero que sepas que nunca dejé
dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Durante 2 décadas había vivido con él, dolor de su pérdida, y ahora ella estaba allí, diciéndole que todo había sido una mentira. Quería gritar, exigir respuestas, pero no pudo. Había algo en sus ojos, algo más allá del arrepentimiento. Era como si ella también cargara con el peso de un dolor que él aún no entendía. En ese instante, Javier se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El pasado que había enterrado estaba de regreso, trayendo consigo secretos que podían tanto sanarlo como destruirlo. Sofía se acomodó en el banco, sus dedos inquietos entrelazándose en su regazo mientras Javier permanecía inmóvil a su lado. El silencio entre ellos era denso, cargado de años de dudas y sentimientos no resueltos. Necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Fue Sofía quien rompió el silencio, su voz temblorosa, pero decidida. Javier, tienes que entender que nunca quise dejarte. Vaciló como si cada palabra llevara un peso imposible de soportar, pero no tuve elección. Javier se giró hacia ella, sus ojos ahora llenos de una mezcla de dolor y confusión. No tuviste elección. ¿Crees que eso es suficiente? Sacudió la cabeza, incrédulo. Pasé 20 años creyendo que estabas muerta, Sofía. 20 años. Ella respiró hondo, cerrando los ojos un momento, como si necesitara reunir valor para continuar. Había fuerzas mayores en juego, Javier, cosas que no sabías. Mi familia, ellos nunca aceptaron nuestro amor. Siempre pensaron que no eras lo suficientemente bueno. Hizo comillas con los dedos, su tono cargado de amargura. Javier apretó los puños. Sabía que la familia de Sofía nunca lo había aprobado. Era un joven de origen humilde, un estudiante de ingeniería esforzado, pero sin dinero ni conexiones. Ellos habían tolerado la relación durante un tiempo, pero siempre lo trataron como alguien ajeno a su mundo. Sé que nunca les gusté, dijo él con la voz baja pero firme. Pero eso no explica fingir tu propia muerte. Sofía bajó la cabeza, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Me amenazaron, Javier. Dijeron que te arruinarían, que harían todo lo posible por destruirte, profesional y personalmente. Sabía que tenían el poder para hacerlo, así que cuando surgió la oportunidad, cuando ocurrió el accidente, hizo una pausa como si las palabras fueran veneno. Acepté desaparecer. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su mente luchaba por procesarlo. ¿Qué ella estaba diciendo? ¿Me estás diciendo que preferiste hacerme creer que estabas muerta antes que luchar por nosotros? Sofía levantó los ojos hacia él, su expresión suplicando comprensión. No era solo sobre nosotros, se trataba de tu seguridad, de tu carrera. Sabía que tenías un futuro brillante por delante. No quería que lo perdieras todo por mi culpa. Él rió amargamente, pasando las manos por su rostro. ¿Y crees que mi vida fue mejor así? Sufriendo todos estos años, cargando el dolor de tu pérdida. Sofía extendió una mano para tocarlo, pero él se echó hacia atrás. Ella dejó caer la mano, lentamente, resignada. No esperaba que me perdonaras, solo necesitaba que supieras la verdad. Javier desvió la mirada, fijándola en los árboles frente a él. Por más que quisiera gritarle, exigirle más explicaciones, sentía que había algo más, algo que ella aún no había revelado. ¿Hay más, verdad?, preguntó, su voz ahora más baja, casi un susurro. Sofía asintió lentamente, las lágrimas renovándose en sus ojos. Sí, hay algo que necesitas saber. Respiró hondo, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. Durante estos años, mientras estaba escondida, tuve un hijo, Javier, nuestro hijo. El mundo de Javier se detuvo nuevamente. Se giró hacia ella incrédulo. ¿Un hijo? ¿Me estás diciendo que tengo un hijo y nunca lo supe? Sofía asintió, las lágrimas ahora cayendo libremente. Se llama Alejandro, tiene 19 años. Le hablé de ti, siempre supo quién era su padre, pero pensé que nunca tendría la oportunidad de presentártelo. Javier se quedó sin palabras. La rabia, el dolor, el asombro, todo se mezclaba dentro de él, creando una tormenta emocional que no sabía cómo controlar. ¿Escondiste a mi hijo de mí durante 19 años? ¿Cómo pensaste que podría lidiar con esto, Sofía? Su voz temblaba, no solo de rabia, sino de una tristeza profunda. Hice lo que creí correcto en ese momento, respondió ella con la voz quebrada. Sé que cometí errores, sé que te lastimé, pero ahora estoy aquí, Javier. Estoy aquí porque quiero arreglarlo. Quiero que conozcas a Alejandro. Él te necesita tanto como tú lo necesitas a él. Sus palabras flotaron en el aire pesadas mientras Javier intentaba encontrar algo
cualquier cosa para decir, pero nada llegaba. Todo lo que sabía era que su vida había cambiado para siempre en un instante. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Javier permanecía en silencio, procesando el hecho de que el amor de su vida, a quien creía perdido, estaba allí, y con ella traía un secreto que nunca habría imaginado: un hijo. Todo en lo que había creído estaba siendo puesto a prueba, y sabía que las decisiones que tomara en los días venideros cambiarían el curso de su vida para siempre. Javier no durmió esa noche. La revelación de Sofía resonaba sin cesar en su mente. No era solo el impacto de descubrir que ella estaba viva, sino también la existencia de un hijo, un joven al que nunca tuvo la oportunidad de conocer, de criar, de amar. Cada pensamiento lo arrastraba a un torbellino de emociones: ira, tristeza, confusión y, de manera sorprendente, esperanza. 2 días después, Sofía organizó un encuentro en un café tranquilo, donde finalmente presentaría a Alejandro. Javier llegó temprano, sintiéndose como un novato a punto de enfrentarse a un examen crucial. Intentaba imaginar cómo sería su hijo, qué pensaría de él, cómo reaccionaría al conocerlo. Cuando la puerta del café se abrió y Sofía entró, seguida de un joven alto, de mirada decidida, Javier supo de inmediato que era él. Alejandro era una mezcla perfecta de ambos. Tenía los ojos firmes e inteligentes de Javier, pero la sonrisa cálida de Sofía. Se acercó con cierta vacilación, como quien intenta controlar la intensidad de sus emociones. Javier se puso de pie, sintiendo las piernas temblar ligeramente, y ambos se miraron durante un momento que pareció eterno. Alejandro, comenzó Javier con la voz vacilante. Papá, respondió el joven con una sonrisa tímida. La palabra hizo que el corazón de Javier se acelerara. Nunca la había escuchado antes y aún así le resultaba increíblemente familiar. Sin pensarlo, dio un paso adelante y lo abrazó. Al principio fue un abrazo torpe, pero pronto se convirtió en un gesto genuino, cargado de años de ausencia y sentimientos reprimidos. Alejandro correspondió con fuerza, como si intentara recuperar el tiempo perdido en un solo instante. Tras ese primer momento, los tres se sentaron. La conversación comenzó con cautela, mientras Alejandro explicaba cómo había sido su vida hasta ese momento. Habló de su pasión por la música, de cómo incluso sin conocerlo, y de cómo su madre le contaba historias sobre su padre cada vez que él preguntaba. Mamá siempre me dijo que eras un hombre bueno, alguien que luchó por sus sueños, dijo Alejandro, mirando directamente a Javier. Crecí queriendo ser como tú. Javier quedó sin palabras. La culpa y el arrepentimiento pesaban aún más sobre él. Yo habría querido estar ahí, Alejandro, haber visto cómo crecías, haberte apoyado en tus sueños, pero no lo sabía. Lo sé, papá, respondió Alejandro con una madurez impresionante. Pero estamos aquí ahora. Eso es lo que importa, ¿no? A medida que la conversación fluía, Javier se dio cuenta de que Alejandro era más fuerte de lo que había imaginado, pero también veía en él rasgos de vulnerabilidad, señales de alguien que había crecido sin una parte esencial de su historia. Sin embargo, el momento de calma fue interrumpido. En medio de la charla, Sofía mencionó algo que Javier no esperaba. Alejandro insistió en venir con nosotros hoy. Quería conocerte antes de... Se detuvo, vacilante. ¿Antes de qué?, preguntó Javier, frunciendo el ceño. Sofía respiró hondo, mirando a su hijo antes de continuar. Antes de enfrentarse a mis padres. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Tus padres todavía intentan controlarlos. Sí, dijo Sofía, con la voz cargada de cansancio. Cuando supieron que estábamos de vuelta, trataron de interferir de nuevo. Dijeron que si llevaba a Alejandro contigo, habría consecuencias. Javier sintió la sangre hervir. Aún tienen esa influencia. Después de todo lo que hicieron, controlan una parte significativa de las finanzas de la empresa donde Alejandro trabaja, como pasante. Sofía miró a su hijo, que parecía decidido, pero él insistió en no ceder ante sus amenazas. Alejandro, con una expresión firme, intervino. Siempre me enseñaste, mamá, que la familia es lo más importante. Si ellos no pueden entender eso, entonces no merecen decidir nada en mi vida. Javier sintió una mezcla de orgullo y preocupación. No, esto no está bien. No voy a permitir que te hagan daño. Papá, no se trata de luchar contra ellos, dijo Alejandro con una madurez asombrosa. Se trata de que entiendan que no pueden manipularnos. Quiero que sepan que estoy orgulloso de ser tu hijo. Las palabras de Alejandro conmovieron profundamente a Javier. Ese joven al que acababa de conocer estaba dispuesto a enfrentarse a todo para honrar al padre que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Javier
Javier vio en Alejandro una fuerza que él mismo había olvidado, que tenía: si vamos a enfrentarlos, lo haremos juntos, dijo Javier colocando una mano sobre el hombro de su hijo. El ambiente se llenó de tensión, pero también de un sentimiento de unión. Por primera vez en años, Javier sintió que tenía una familia nuevamente, y nada en el mundo le parecía más importante que protegerla. La noche terminó con un abrazo emotivo entre los tres, pero Javier sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Tendría que enfrentarse a las sombras del pasado y demostrarle a la familia de Sofía que el amor que los unía era más fuerte que cualquier poder o amenaza, y por primera vez en décadas estaba listo para luchar. La mañana del enfrentamiento llegó. Javier, Sofía y Alejandro se dirigieron a la antigua mansión de la familia de ella, un lugar que Javier no visitaba desde los tiempos en que era considerado un inter, pero Alejandro parecía tranquilo, su determinación brillando en los ojos. Para él, ese momento no solo se trataba de enfrentar a sus abuelos, era sobre afirmar su propia identidad y defender al padre que siempre había admirado, incluso desde la distancia. La gran puerta de madera fue abierta por uno de los empleados de la casa, quien los condujo al salón principal. Allí, los padres de Sofía, don Arturo y doña Beatriz los esperaban. Estaban sentados en... Javier sintió un escalofrío al ver a quienes le habían arrebatado su vida al separar a Sofía de él. Así que finalmente decidiste aparecer, dijo don Arturo, dirigiéndose a Sofía con una frialdad cortante. Y trajiste a tu familia contigo. No fue decisión mía separarme de ellos, padre. Fue una elección que me impusieron, respondió Sofía con voz firme, pero cargada de emoción. Doña Beatriz suspiró dramáticamente moviendo la cabeza. Realmente no entiendes, Sofía. Lo hicimos por ti, para protegerte. Ese hombre, señaló a Javier, nunca podría haberte ofrecido la vida que merecías. Javier dio un paso adelante, dejando que su ira finalmente se desbordara. Protegerla. La obligaron a destruir todo lo que le importaba. No protegieron a nadie. Robaron 20 años de nuestras vidas. Don Arturo se levantó, enfrentando a Javier con una mirada helada. No me vengas con acusaciones, muchacho. Sofía hizo lo que era necesario para preservar su dignidad. Ustedes dos juntos nunca habrían funcionado. Antes de que Javier pudiera responder, Alejandro, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con una voz tranquila pero firme. Con todo respeto, abuelo, yo soy la prueba de que ellos sí habrían funcionado. El silencio cayó sobre la sala. Don Arturo y doña Beatriz miraron a Alejandro como si lo vieran realmente por primera vez. No mostraba miedo ni inseguridad. Al contrario, parecía completamente en control, a pesar de la hostilidad. Ustedes pudieron influir en mi madre en el pasado, pero eso ya no va a suceder. Yo elegí conocer a mi padre. Elegí luchar por lo que importa para mí, y lo que importa es nuestra familia. Doña Beatriz frunció el ceño, visiblemente incómoda con la declaración. Familia, murmuró. No entiendes lo que dices, muchacho. Alejandro alzó la voz, aunque sin perder la compostura. Entiendo más de lo que creen. Pasé años escuchando historias sobre mi padre, soñando con el día en que podría conocerlo. Y ahora que lo conozco, sé que es exactamente el hombre que mi madre siempre me dijo que era. Sofía, emocionada, colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Javier sintió un nudo en la garganta. Estaba presenciando algo que nunca imaginó. Su hijo enfrentándose a quienes intentaron separarlos. Don Arturo abrió la boca para responder, pero Sofía lo interrumpió. Padre, ya basta. Su voz era firme, sin lugar para discusiones. Pueden seguir pensando lo que quieran sobre Javier, pero ya no pueden controlar mi vida. Se volvió hacia Alejandro y Javier. Tenemos nuestra propia historia que escribir y no vamos a mirar atrás. Don Arturo y doña Beatriz parecían derrotados, incapaces de argumentar ante la determinación de Sofía y Alejandro. Ya no había nada más que decir. Javier sintió un peso salir de sus hombros, no porque hubiera ganado una discusión, sino porque, por primera vez, sentía que tenía una familia completa a su lado, una familia que había elegido luchar por él. De camino a casa, el silencio en el coche era diferente. Era un silencio de paz, no de tensión. Sofía sostenía la mano de Javier, mientras Alejandro, en el asiento trasero, miraba por la ventana con una sonrisa de satisfacción. Estuviste increíble hoy, hijo, dijo Javier, rompiendo el silencio. Alejandro se giró hacia él con una sonrisa tímida. Solo hice lo que era correcto, papá. Javier miró a Sofía y luego a Alejandro, sintiéndose
más completo de lo que nunca antes había estado. Por primera vez en décadas, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo y con las personas que más le importaban a su lado. Esa noche, al reunirse para cenar en la casa de Javier, los tres conversaron y rieron como una verdadera familia. Javier finalmente sintió que el pasado había quedado atrás. Ahora era el momento de mirar hacia el futuro, juntos. La cena de esa noche fue más que una simple comida, fue un símbolo de reconstrucción. En la casa de Javier, él, Sofía y Alejandro se sentaron a la mesa como una familia, algo que nunca habían tenido la oportunidad de hacer antes. La conversación fluía de forma natural, llena de historias, risas y ocasionalmente momentos de reflexión sobre todo lo que habían superado para llegar allí. Javier miraba a Sofía con una renovada admiración. A pesar de los errores del pasado, había encontrado el valor para regresar y traer consigo la verdad, incluso sabiendo que eso podría abrir heridas. Alejandro, por su parte, mostraba una madurez impresionante para alguien tan joven, equilibrando su admiración por sus padres con su propia identidad y convicciones. Después de la cena, Alejandro salió al balcón para tocar la guitarra, un hábito que usaba para relajarse. Mientras tocaba una suave melodía, Javier y Sofía quedaron solos en la sala. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de cosas que no necesitaban decirse. ¿Crees que está bien?, preguntó Sofía, mirando a su hijo por la ventana. Javier asintió con una sonrisa. Es más fuerte de lo que imaginábamos. Estoy orgulloso de él y de ti también. Sofía sonrió, aunque había una sombra de preocupación en sus ojos. ¿De verdad puedes perdonarme, Javier, por lo que hice? Él tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. Me tomó tiempo entenderlo, pero ahora veo que hiciste lo que creías necesario para protegerme y trajiste algo increíble de vuelta a mi vida, nuestro hijo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía, pero esta vez eran de alivio. Gracias por darme una segunda oportunidad. Javier la abrazó, sintiendo cómo el peso de las décadas finalmente desaparecía. En los meses que siguieron, la vida de Javier cambió por completo. Él y Alejandro comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando intereses comunes. Alejandro le mostró su pasión por la música e incluso lo invitó a ayudarlo con proyectos de ingeniería que desarrollaba como parte de su carrera universitaria. Por primera vez, Javier se sintió conectado con algo más allá del trabajo, redescubriendo la alegría de compartir momentos con alguien que llevaba una parte de él. Sofía, por su parte, encontró paz. Después de años viviendo en las sombras, decidió recuperar el tiempo perdido. Comenzó a trabajar en proyectos sociales, algo que siempre había soñado, con el apoyo de Javier y Alejandro. A pesar de las dificultades que enfrentaron, los tres decidieron que el pasado no definiría más su futuro. Aprendieron que las heridas podían sanar cuando había amor, comprensión y sobre todo voluntad de empezar de nuevo. Un año después del reencuentro, Javier organizó un almuerzo en el parque donde él y Sofía se conocieron por primera vez. Fue un evento sencillo, solo los tres, pero lleno de significado. Alejandro llevó su guitarra y comenzó a tocar mientras Sofía preparaba la mesa. Javier, observando todo, sintió una gratitud inmensa. Se levantó, tomó una copa de vino y miró a los dos. Quiero decir algo. Alejandro y Sofía detuvieron lo que estaban haciendo y lo miraron con atención. Durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado cuando te perdí, Sofía. Después, cuando descubrí a Alejandro, sentí que todos esos años nos habían sido arrebatados. Pero hoy entiendo algo importante. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Lo que importa no es lo que hemos perdido, sino lo que decidimos construir a partir de ahora. Ustedes me han dado algo que pensé que nunca volvería a tener: una familia. Y soy el hombre más afortunado del mundo por poder vivir esto con ustedes. Sofía sonrió emocionada y Alejandro levantó su copa diciendo: por nuestra familia. Brindaron riendo y saboreando el momento. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos dorados, Javier miró a su familia y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: paz. La jornada que habían recorrido no solo trataba de perdón o reconexión, sino de aprender a valorar el presente y construir un futuro juntos. En ese parque donde todo comenzó, encontraron un nuevo inicio y por primera vez en mucho tiempo, Javier sabía que, sin importar lo que trajera el futuro, nunca volvería a estar solo. El mensaje era claro: nunca es tarde para el amor, para la familia y para la reconstrucción. La vida puede ofrecernos
darnos segundas oportunidades si tenemos el valor de aceptarlas. Si esta historia te conmovió, si estos eventos y reflexiones aportaron algo nuevo a tu camino, no olvides compartir este video. Dale me gusta, suscríbete al canal y ayúdanos a llevar estas historias y pensamientos a aún más personas.